Muy bien, un saludo para todos y todas. Muchas gracias por su interés en los temas de nuestra firma, Velasco y Calle de Alemán Abogados. Mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán, soy abogada, socia de la firma y además consultora en los temas de derecho de TICS. En esta ocasión quería compartir a través de este medio con nuestros seguidores y con todas las personas profesionales que están interesados en el trabajo de derecho de TICS, una ponencia que presenté en el evento que se llevó en la Universidad Pontificia Bolivariana hace un par de meses sobre derecho y globalización, un evento que se hizo con la participación de profesores del Instituto Perelman de Bélgica los días abril 13, 14 y 15 de este año, y donde en esta conferencia se trataron diversos temas sobre el futuro del derecho, sobre lo que hoy se conoce como el derecho global. Tuve la oportunidad, como les decía, de presentar una ponencia en este evento que denominé Entre la libertad de expresión y la privacidad, el nuevo paradigma, un paradigma más del orden global. Esto a raíz de las diversas informaciones y algunas posturas de algunas personas y de algunas empresas, especialmente del mercado, cuando empiezan a pensar que quizás la privacidad ha muerto. Es decir, que esta contraposición entre la libertad de información, la libertad de expresión y la intimidad, pues posiblemente no sea un problema para este siglo, en donde pues nuestros jóvenes crecen con la opción de poder entregar, informar, comentar, vivir su vida a través de redes sociales, y en estas redes sociales se publica buena parte de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que sienten. No en vano tampoco es la profunda discusión que en relación con el control a la propiedad intelectual en redes sociales y en internet pues se vienen planteando hace días por diversos autores. Justamente en abril leía en El Tiempo una nota de Scott Kolowski sobre la tecnología de nuestros tiempos, y este autor comentaba que posiblemente el problema no sea la tecnología y los avances, los grandes saltos que la tecnología puede dar hoy día, sino que planteaba como gran paradigma de estos tiempos la privacidad, y comentaba de que muy posiblemente podría llevarse en el futuro un evento grave alrededor de la cibercriminalidad que está acechando la pretendida seguridad de nuestros países. Y cuando hablamos del derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad, lo primero que debemos decir es que no estamos hablando de unos derechos que surjan de manera reciente, ni tampoco que hayan surgido gracias a la tecnología. Estamos hablando de derechos que surgen hacia el siglo XVIII, que empiezan a plantearse como parte incluso de la personalidad, como una prolongación más de la personalidad de los seres humanos, y se habla especialmente de The Right of Privacy por primera vez a raíz del trabajo de dos autores norteamericanos, Warren y Brandeis, que lo empiezan a proponer en la Harvard Law Review hace ya pues más de una década. Sin embargo, lo que sí es cierto es que con el tiempo, con el pasar de los años, el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad, como lo conocemos en Colombia, sí ha venido mutando o
digamos que entendiéndose de una forma diferente gracias al poder de la tecnología, a lo que nuestra Corte en muchas sentencias ha mencionado como el poder informático, es decir, la capacidad que tiene hoy la tecnología, la geolocalización, los software de reconocimiento facial, el software de analítica de datos, las redes sociales mismas que empiezan a poner en jaque con ese poder tecnológico la privacidad, la intimidad y el buen uso de datos de los ciudadanos. Esto hace pues que se conviertan, si bien en una tecnología que nos agrada y que nos facilita un poco a todos la vida, lo que sí empezamos a ver es que también se convierten en amenazas a estos derechos que muchas veces no percibimos como amenazas importantes y que tampoco percibimos ni tenemos la conciencia de que se trata de derechos fundamentales. Esto es, derechos que en la mayoría de las constituciones latinoamericanas aparecen presentes y que tiene como fundamental importancia el tener que rescatar o el tener que pelear por ese espacio íntimo que a todos nos pertenece, pero que no reconocemos ni parece ser reconocido por todos los actores de Internet. Consecuencia entonces de este poder informático, hoy pues ha pasado a convertirse la intimidad y ha pasado a convertirse la privacidad y de manera muy puntual la protección de los datos personales a esas normas y ese derecho de carácter global del que pues se viene hablando, en el que se han venido haciendo investigaciones como las que se presentaron en el seno de la conferencia abierta sobre orden global y derecho, y que constituyen el mínimo en el cual nos hemos puesto de acuerdo los estados para poder llevar a nuestras legislaciones nacionales reglas que de alguna manera enfrenten este poder informático, que de alguna manera regulen un poco más no la tecnología, sino las consecuencias del uso masivo y del uso de la tecnología en los diferentes escenarios en los que hoy vemos que penetra: el social, en redes sociales, el jurídico, cuando hablamos del dato personal y su uso, cuando hablamos de los mismos derechos de autor sobre obras en formatos digitales, etc. Y es un asunto de orden global porque no solo le interesa al Estado, sino al mundo entero. Compartimos la misma tecnología y desde esa perspectiva cada vez ese derecho a la intimidad se ha venido, como les decía, sofisticando un poco más, al punto de que hoy en nuestra Constitución, en el artículo 15, encontremos planteados 3 derechos fundamentales distintos: el derecho a la habeas data, es decir, el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre nosotros se recolecta y se trata en bases de datos públicas o privadas, y el derecho a la protección de datos personales, desarrollado en Colombia a través de 2 normas estatutarias, la Ley 1266 del año 2008 y la Ley 1581 del año 2012. 3 derechos: privacidad, habeas data y protección de datos personales, que empiezan a tener una fisonomía autónoma y por ende pueden ser objeto de acciones de tutela o de acciones de responsabilidad privada o estatal como fuente directa, bien porque hay una violación a la habeas data, bien porque haya una violación a la intimidad de las personas, o bien porque se hayan violado las normas o las reglas de la protección de datos personales. Ahora bien, estos derechos
que hacen parte de esta esfera íntima de las personas, que se han entendido como parte de la personalidad del ser humano, tienen un límite natural. Y el límite natural del derecho a la intimidad es justamente el derecho a la información, que en Colombia está consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Política y que se consagra o se entiende desde dos perspectivas. En primer lugar, como un derecho a la libre expresión, y en segundo lugar, como el derecho a recibir información veraz e imparcial. Sabemos que estas dos perspectivas del derecho a la información es lo que ha dado lugar a que podamos hablar de la prensa libre, que sustenta un Estado democrático. Ha sido fundamental en todos los estados y en todos los sistemas jurídicos la defensa de la libertad de expresión, sin duda alguna, y al mismo tiempo el derecho de las personas de poder recibir información veraz e imparcial de los medios de comunicación, que son por naturaleza pues quienes ejercen en su profesión este derecho. Estos desarrollos legislativos que empezamos a mirar, que empezamos a ver cómo se entrelazan, pues hoy a través de toda esa tecnología empiezan a crear una especie de orden, de sistema jurídico global, y sin duda van a constituir para las organizaciones públicas y privadas nuevos retos, una ruptura de paradigmas que teníamos hace muchos años, de colisiones de derechos fundamentales a lo cual no estábamos acostumbrados, y que incluso empiezan a permear los mercados, empiezan a permear la vida social de las personas, y por supuesto la aplicación de la justicia y el desarrollo del derecho a partir de estas nuevas concepciones que la tecnología nos obliga a pensar y nos obliga a formular. Es interesante en el sentido de las colisiones que pueden generar estos dos derechos, es decir, de un lado tenemos el derecho a la intimidad, a la privacidad, y de otro lado tenemos el derecho a la información, y en este caso, hablándolo desde la perspectiva de la libertad de expresión, podríamos decir, haciendo una búsqueda de las pocas sentencias que tenemos en el país, sentencias de tutela sobre estos derechos, que la Corte, se han venido dando por la Corte y por algunos jueces algunos criterios interesantes sobre la forma de definir esta colisión de derechos en nuestro Estado, en nuestro orden jurídico. Y quisiera comentar de manera breve algunas de estas sentencias de tutela, qué fue lo que resolvió la Corte en cada caso y qué fue lo que llevó a que tomara una decisión en uno o en otro sentido. La primera es una sentencia de tutela, la tutela 921 del año 2002, sobre el derecho a la expresión, que busca defenderse por una federación automovilística. Es el caso de un presidente que, digamos, la federación divulga a través de un correo electrónico, y en relación con ese presidente que tenía hasta ese momento una serie de informaciones, y pone de presente además actuaciones que la federación consideraba irregulares de su funcionario. Con base en esto, pues se inicia un proceso de, digamos, de ruptura de su contrato de trabajo, pero la tutela va dirigida por este funcionario especialmente a que se enderece la actuación de la federación en relación con el buen nombre y los comentarios que se están haciendo sobre esta persona.
Eh, por el otro lado, la federación argumenta su derecho a la expresión, su derecho a expresar información que considera certera, y es donde vemos la colisión de los dos derechos, en este caso más enfocado desde el derecho al buen nombre que el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad. En este caso, la Corte le da la razón al tutelante, es decir, al funcionario que había sido despedido de esta federación, por considerar que en efecto había una violación a su derecho de buen nombre, del buen nombre, por básicamente dos razones. Primero, por la forma como se le comentó a todos los afiliados la terminación del contrato y las razones por las cuales se había terminado el contrato de este funcionario, de este director de la entidad. Y segundo, porque no se había llevado sobre estas consideraciones, no se había pronunciado un juez. Es decir, eran una serie de consideraciones que hasta ese momento pues tenía solamente la entidad y no tenía digamos que no, en ese caso no tenía todavía el juez un pronunciamiento, no tenía la entidad un pronunciamiento sobre si en efecto se habían cometido estas transgresiones o estos malos manejos, las conductas irregulares que se le estaban imputando a este señor. La Corte, cuando hace esa ponderación, en este caso entre el buen nombre, les repito, no es básicamente un tema de libertad de expresión versus intimidad, pero la Corte en este caso le concede la razón al tutelante y defiende el buen nombre de la persona mientras no se le prohíbe y mientras se estén usando los mecanismos que se usaron para poder informar a los afiliados a la federación qué había sucedido con este directivo. Posteriormente, en otra sentencia que también me parece muy interesante, es una sentencia del 2004, es una sentencia de tutela, la 787 del año 2004. La Corte conoce el caso de una caricatura que hace una persona de un municipio, de un pueblo, sobre una profesora. Esta profesora presentaba numerosas incapacidades por problemas de salud pues por supuesto faltaba muchísimo al colegio, y uno de los padres de familia, pues indignados por la posición de esta profesora, pues no considera que se trate de su estado de salud, sino de que es una especie de abuso de la incapacidad laboral, y hace una caricatura eh, denominando a esta persona la flor del trabajo, de manera sarcástica, de manera satírica. Se refiere a ella también diciendo en qué ocupaba realmente su tiempo libre, es decir, sacando a la luz pública aspectos de la vida íntima de esta persona. Y por supuesto ella pues decide, cuando encuentra que estos temas y su caricatura, la caricatura y las grafías, las obras, lo que estaba dibujando este señor y lo que estaba diciendo sobre ella empieza a aparecer en un periódico que era de propiedad del accionante, y también en algunos letreros, en algunos pósters de algunos otros colegios dentro de este municipio. Ella pues entonces, como les digo, inicia su acción de tutela, y en este caso la Corte entiende que una cosa es la posibilidad de emitir opiniones o expresar opiniones sobre no lo que se tenga que considerar como íntimo de la persona, porque digamos que sus incapacidades laborales pues eran un asunto que conocían las demás personas y los alumnos del colegio, pero sí de aquello que tenía que ver con su estado de salud o lo que tenía que ver con su tiempo libre, a qué dedicaba su tiempo libre,
em, diciendo en este caso la Corte que por más que usted tenga la libertad de expresión, la finalidad como periodista, como dueño de un periódico local, que era el caso de este señor, pues era fundamental que ese derecho de libertad a expresarse y a informar, a divulgar su caricatura y a divulgar lo que usted pensaba sobre ese caso, debería tener una finalidad legítima. Y además concede, por supuesto, la tutela a favor de la profesora y además enfatiza en la situación de indefensión que tenía la profesora, porque finalmente todo lo que se estaba diciendo de ella pues no era posible rebatirlo porque se estaba haciendo pues en un medio de comunicación que era un periódico propiedad del caricaturista y por otro lado pues no tenía otra forma de defenderse frente a las otras comunidades escolares que habían accedido, se habían informado de lo que esta persona estaba diciendo y consideraba era su legítimo derecho a expresarse y su legítimo derecho a opinar. En otra sentencia más reciente, es una sentencia de tutela, la tutela 634 del año 2013, sucede que se trata de una persona que laboraba en un centro de masajes y mientras estaba desarrollando su trabajo, algo muy frecuente en muchas compañías, pues se le toma unas fotografías y las fotografías para hacerle publicidad a la empresa de masajes se suben a Facebook, a la cuenta de Facebook de la empresa. Cuando la empleada por algunos motivos se retira de la empresa, de su cargo, encuentra que sus fotografías aún se encuentran dispuestas en Facebook. Ella había digamos, indagado de que las actividades de masajes que se realizaban en este lugar, en esta empresa, no eran precisamente actividades de masajes, digamos, dentro de los rangos de las buenas costumbres, sino que se trataba de pues otro tipo de servicios, a lo que ella encuentra que es perjudicial para ella misma, pues que sus fotografías sigan apareciendo en el Facebook de la compañía, lo que además podría reportarle pues una reputación o lesionar un poco su honor o su buen nombre. Cuando ella le solicita a la empresa que por favor saque sus fotos del Facebook de la cuenta de la empresa le responde que no, que porque en ese momento pues las fotografías de alguna manera ya le pertenecían a la compañía, se habían tomado mientras ella estaba desarrollando su labor y que por tanto la empresa consideraba tener todas las facultades para seguir usando. Este es otro caso donde la Corte en efecto le concede la razón a la tutelante, es decir, a la demandante, y hace un análisis interesante sobre el acuerdo o negocio, digamos, que existía, el contrato que existía entre la empresa y la ex trabajadora. Y lo que básicamente dice la Corte es posible que exista un acuerdo, es posible que en su momento ella haya dado la autorización para tomar la fotografía y usarla en campañas comerciales o de mercadeo de la empresa a través de la red social de Facebook. Sin embargo, lo más interesante es que la Corte en esta sentencia dice: una cosa es que ese acuerdo se haya llevado a cabo en un momento determinado y otro asunto es que la persona tenga el derecho de decidir sobre su imagen, que a propósito es un dato personal, en cualquier momento en que lo encuentre legítimo hacer. Si nos vamos al
a la definición que dábamos hace un momento sobre estos tres derechos y la autonomía que tiene la privacidad, el habeas data y la protección de datos personales, pues justamente lo que estamos encontrando, y como un argumento más a favor de la decisión que hizo la Corte, es el ejercicio del habeas data, el ejercicio de poder rectificar, abandonar un tratamiento que puede ser autorizado en un momento dado por el titular, pero que en cualquier momento puede simplemente, digamos que, deslegitimarse o simplemente desautorizarse por parte del titular del dato. Y tal vez la más reciente de estas sentencias es una sentencia de este año, es otra tutela, la 050 del año 2016, y esta es una tutela en donde una persona que es acreedora de otra, es decir, se le debe un dinero por una amiga suya desde hace varios años, y sin que se lograse que le pagaran después de mucho tiempo ese dinero o ese crédito que le había hecho, ella decide subir en su muro de su cuenta de Facebook la fotografía de la deudora y pues coloca una frase como: yo le presté el dinero pero no se lo regalé. En este caso, pues la persona que está allí es una profesional de la salud y inicia una acción de tutela buscando que esta persona baje su fotografía del muro y opte pues por hacer el cobro del dinero por las vías legales ejecutivas. Nuevamente la persona que sube la foto en su muro, en su perfil, alega el derecho a la expresión. Alega además que la información que está dando no es falsa, es decir, es una información cierta. La señora le debe el dinero y no se negó, digamos que durante el proceso ese no era el conflicto realmente que estaba decidiendo la Corte, es decir, es el ejercicio de lo que entiende como su derecho a la expresión, pero al mismo tiempo contrapuesto con el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales de parte de la tutelante. Y esta sentencia, que va directamente relacionada con el uso de Facebook, es decir, ya de redes sociales, me parece que es un antecedente muy importante porque la Corte en este caso dice que la exposición de la persona de tomar su fotografía, de usar su fotografía en Facebook, pues si bien se entiende en un macro sentido bajo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, este no es un derecho absoluto y, como todos los derechos fundamentales, de igual manera tienen una cortapisa y tienen que tener un límite y una finalidad legítimamente cierto, adherida a ese proceder. Lo cierto es que si bien en estos casos siempre se alegaba además del interés que tiene una persona para ejercer su derecho a la libre expresión y de poder decir lo que quiera, en el caso del periódico local, en el caso del correo electrónico que se envía a todos los miembros de la federación, y en este caso particularmente donde ya se usa Facebook para poder subir la información de una persona, por más que exista veracidad o no, la Corte en todos los casos creo que ha sido reiterada en varios criterios o varias directrices que posiblemente son las que nos ayudan a pensar cómo resolver estos asuntos donde hay una contraposición entre la libertad de la expresión que alegan y alegamos todos en el medio de internet, en nuestros propios sitios o en nuestros propios perfiles de redes sociales, y lo que pasa con la intimidad y los datos de las personas.
podríamos hablar de 6 criterios o 6 directrices interesantes. El primero, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, las sentencias, por lo menos estas que hemos venido analizando, dan cuenta de que si bien es un fundamento muy importante del Estado social de derecho, no es un derecho absoluto. Es decir, tiene límites, y los límites vamos a encontrarlos en otros derechos de otras personas, justamente en lo que yo he denominado la otra cara de la moneda de la información, que es la intimidad, la privacidad y desarrollos posteriores de estos derechos, el habeas data y la protección de datos personales. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que no solo estamos hablando de estos derechos fundamentales, también vamos a encontrar el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la propia imagen, que se regula este último por las normas de la propiedad intelectual, también como límites legítimos al ejercicio de la libertad de expresión. Si bien en muchos casos vamos a encontrar dentro de nuestras normas constitucionales una especie de potpourri de derechos, es decir, el buen nombre, la intimidad, la protección a la correspondencia, como ocurre con el artículo 15 de la Constitución, es lo cierto que cada uno de estos tiene una entidad autónoma, tiene una autonomía que le permite ser o bien objeto de investigación de manera particular e independiente, o bien que le permite ser pues vulnerado igualmente de forma autónoma, sin que se lesionen otros derechos que también se encuentran allí, en el mismo artículo o en la misma norma. El tercer criterio es que coincide la Corte con un principio que resulta coincidente tanto cuando se desarrolla el derecho a la información en la ley estatutaria 1712 del año 2014, y la que se encuentra el principio de finalidad que se regula en las normas estatutarias sobre protección de datos personales, bien sea habeas data financiero, la ley 1266, y en la 1581. Y es un principio que aplica la Corte para evaluar si se justifica la información que se da al público, que se hace pública, con relación a la intromisión o el límite que se exagera, que se va más allá cuando se lesiona uno de estos derechos, y en concreto cuando se lesiona el derecho a la intimidad. Es decir, para poder construir la proporcionalidad o la ponderación entre esa libertad de expresión y la consecuencia que tiene lesionar otro derecho fundamental, que es la intimidad o la privacidad, la finalidad, es decir, qué se busca con esa información, cuál es el fin primordial que se está buscando con el tratamiento del dato. Eso que justifica ese argumento que debería tener muy bien construido quien en ejercicio del derecho a la expresión en Internet, bien sea a través del correo electrónico como lo vimos, bien sea a través de una red social como Facebook, bien sea a través de un periódico o de medios de información colectivos, tenga muy claro, repito, cuál es la finalidad, para qué y por qué se está dando esa información, y el carácter de interés público o no que esa información debe tener para que se permita que en ejercicio de ese derecho pueda lesionarse o se lesione la intimidad o se accedan a los datos de una persona, etc. Un cuarto criterio, y es el que pues sin duda las redes sociales, como lo es Facebook en los dos casos que analizamos acá, la fotografía del Facebook de la empresa
pero de una fotografía de la ex trabajadora, y en este último caso la cuenta personal de esta señora que sube a su deudora amorosa, llamémoslo así, al muro. Pues sin duda las redes sociales, y especialmente esta, constituyen pues escenarios propicios para ejercer el derecho a la expresión. No lo podríamos negar, ni las cortes, ni una decisión jurídica, ni los abogados podríamos desconocer esta realidad. Lo que parte como un criterio interesante de análisis es que sí constituyen un medio que puede poner en riesgo con mayores probabilidades de vulneración más expedita e incontrolada derechos como la intimidad o la privacidad de las personas, o el mal uso de los datos personales de un sujeto o del titular. Y esto lo hace mucho más riesgoso por la capacidad tecnológica, por el poder que tienen estos buscadores, porque es lo cierto, y ya también conocemos diversos casos, en donde si usted desea bajar la fotografía, pero en efecto el buscador en el cual está, o el poder de la tecnología en la cual está no lo permite, es posible que se omita un tema, una foto, una expresión en un momento dado, pero que finalmente en otra memoria, en otro tipo de memoria dentro del computador, siga guardada esta foto o siga guardada esta información, que era lo que se pretendía borrar o quitar del muro o quitar de un comentario de la red social. Entonces eso hace que cuando el medio de expresión sea en redes sociales, pues se tenga un alcance mucho mayor y se evidencie un riesgo mayor en relación con la información o en relación con los datos que se están tratando de una persona física. Quinto criterio, quinta directriz interesante, el alcance de la libertad de expresión cuando ésta se vincula con el público en general. Y lo que generalmente esto causa, que en los casos de violación a la intimidad o al buen nombre de las personas, pues la Corte ha buscado que se reivindique a través del deber de rectificación. Es decir, en todos los casos, cuando hablamos de la libertad de expresión y cuando hablamos especialmente de medios masivos de comunicación o de periódicos locales, sigue predominando ese criterio judicial de que quien lesiona o quien pone en riesgo esos derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad de la persona deban rectificar por el mismo medio la información que se otorgue, o hagan las correcciones del caso, que se les obligue incluso a hacer muchas veces por vía de tutela. Y finalmente, pues la Corte, a mi modo de ver, ya desde una opinión muy personal, no es clara totalmente en la aplicación que le da a la habeas data y a las reglas de la protección de datos personales en el juicio de ponderación que hace en cualquiera de los casos que trata la Corte en estos eventos que vimos. Pues sin duda había mal tratamiento de datos personales y podría haberse concluido que esos datos personales, bastaba el indebido uso del dato personal como un argumento sustentado jurídicamente para que en esos casos se pudiese haber decidido a favor de la tutelante. Los casos presentan unas directrices, como les decía, y unos criterios interesantes, pero posiblemente la Corte aún no es muy, digamos, no se tiene mucha confianza o pareciera temerosa más bien de darle aplicación a estas normas de manera contundente y tal como lo dicen las mismas leyes cuando se trata de hacer esa ponderación frente a la libertad de expresión.
No obstante, me parece que es fundamental que en cualquier caso se estén abriendo estos escenarios y que un derecho que parecía intocable, que ha parecido intocable en todos los estados democráticos, que es la libertad de expresión, pues de alguna manera hoy estemos buscando sus límites, no como un derecho absoluto, sino que estemos buscando cuáles son los límites y en qué otros derechos se encuentran. Y a mi modo de ver, y como lo exponía al comienzo de esta charla, eh, el fondo de la cuestión es eh, cómo construir y bajo qué criterios los abogados tenemos como reto permanente el de estar en este mundo especialmente permeado por tecnología, con un enorme poder de invasión a la intimidad de las personas y a su privacidad, con una capacidad increíble de poder modelar datos y de hacer con los datos pues muchísimos tratamientos, la mayoría de las veces no autorizados por los titulares, cómo construir y no esconder detrás de la información y detrás de los derechos que tanto se pregonan y se alegan en Internet, como la libre expresión, pues violaciones crasas a la intimidad de las personas, que en la mayoría de los casos es difícil luego devolver. No basta realmente el deber de rectificación. Después de que se han lanzado injurias o se han lanzado comentarios de una persona que incluso no constituyan o no tipifiquen un delito, sin duda alguna se puede poner en riesgo y se lesionan la más de las veces ese derecho que parece tan intangible, la intimidad, la privacidad, esa esfera íntima de las personas finalmente resulta lesionado y quizás los trabajos e investigaciones en los cuales más nos interese trabajar hoy día a raíz de las nuevas disposiciones que tiene el Reglamento Europeo sobre protección de datos personales es el tema de la responsabilidad que surge de esos malos tratamientos y la reparación de los daños que puedan presentarse con independencia de que esto haya causado en las personas pues un verdadero detrimento patrimonial. Lo que no cabe duda es que sí hay una lesión a esos derechos que, como les decía inicialmente, pues son derechos que por su carácter intangible y fundamental pocas veces entendemos cómo pueden verse lesionados en la práctica. Este es uno de los ejemplos en que podrían verse lesionados. Esto es algo que pasa todos los días. Apenas tenemos estas pocas directrices jurisprudenciales y digamos que criterios para poder resolverlo en un mundo donde cada vez más las personas interactúan en redes sociales, cada vez más surge como argumento la libertad de expresión, pero sin darnos cuenta que, como lo ha dicho la Corte, no es un derecho absoluto y que en la mayoría de los casos, pues la defensa de lograr intimidad, de lograr la intimidad, de lograr la privacidad, de lograr el respeto por los datos personales, de lograr el respeto por el habeas data, se constituyen en los grandes paradigmas de las empresas y de nuestras entidades públicas o privadas para este siglo. Muchas gracias por su asistencia y quedo atenta si existe alguna pregunta en el chat sobre este tema. Gracias a ustedes, gracias Daniel, gracias a ustedes por su tiempo y espero que sea un tema sobre el cual puedan seguir reflexionando, especialmente desde la perspectiva jurídica. Gracias a ustedes. Ok, si no tenemos preguntas, gracias a ustedes por su tiempo igualmente y bueno, espero que
como les decía, despierte muchas inquietudes em, y sobre todo para quienes nos dedicamos a la profesión jurídica, de todo lo que tenemos por delante para investigar y para trabajar en nuevos temas, en nuevas temáticas y en nuevos asuntos que hasta ahora pues eran desconocidos para nosotros, pero que la tecnología empieza a cuestionarnos y a plantear. Muchas gracias y bueno, pueden encontrar esta información en nuestros medios, en nuestras redes sociales, en YouTube. Hacemos una grabación de esta charla de pronto para quien no pudo estar en este momento en que fue programada y los invito a que sigan participando, a que sigan eh, eh, enterándose de todo lo que tiene que ver con el derecho de las tecnologías y de la información. Hasta pronto.